Estamos viendo cómo interpretar la Biblia. Han escogido un buen lugar en estar aquí. Y hay una serie de principios y reglas para interpretar la Biblia. Tenemos que interpretar la Biblia utilizando la regla gramática, sabiendo qué significan las palabras, porque las palabras componen el significado de lo que leemos. También tenemos que interpretarla dentro del contexto. ¿Qué dice antes? ¿Qué dice después? También hay un contexto que es un contexto cultural, es un contexto histórico, y también existe el tipo de literatura que de ahí depende cómo se interpreta el libro en particular. Porque no es lo mismo leer historia que leer las leyes de Dios en el Antiguo Pacto, que leer las cartas, que leer la literatura apocalíptica, que leer los evangelios. Y vamos a ir viendo poco a poco. Y hemos hecho una pausa ya de 4 meses, de 4 sesiones acerca del tema, un tema que está inundando las redes sociales, que es el tema del calvinismo. El calvinismo, los hermanos en Cristo calvinistas tienden a ser hermanos que tienen sana doctrina, que aman a Dios, que buscan que Latinoamérica no caiga en tanta falsa doctrina en la que ha caído la doctrina de la prosperidad, el hablar en lenguas como un requisito para tener al Espíritu Santo, sabiendo que el Espíritu Santo lo tenemos cuando venimos a la salvación, somos sellados como propiedad de Dios. Pero la razón, mi motivación es que podamos ver pasajes que han sido utilizados por el calvinismo para decir de que solamente unos cuantos en la humanidad han sido escogidos por Dios para salvación y Dios ha elegido al resto para perdición o para ir al infierno. Hay diferentes tipos de calvinismo. Hay gente que dice, no, yo no creo que Dios predestinó al infierno, sino solo creo que Dios en su gracia quiso salvar a algunos. Sin embargo, la conclusión lógica es de que al Dios salvar a algunos y no decidir salvar a otros, está predeterminando que esos también no sean salvos, sin que ellos tengan manera alguna de responder a la fe, porque Dios no los habilita para poder ver el evangelio, para poder creer. Entonces mi propósito al hacer esta serie de estudios no es decir que nuestros hermanos calvinistas están mal o atacar. Mi propósito es defensivo. Mi propósito es proteger la sana doctrina de la iglesia, porque el calvinismo ha tomado una posición muy ofensiva, que si tú, por ejemplo, crees que el ser humano puede poner su fe en Jesús y tú no crees que la fe es algo que Dios da, entonces te dicen de que tú crees que el ser humano se salva a sí mismo y que estás haciendo, que te quieres creer el autor de tu propia salvación y quitar a Dios de su lugar, y eso no necesariamente es cierto. Nos acusan injustamente de no creer en la soberanía de Dios, o no creer que la salvación es sola de Dios. Entonces vamos a continuar y ver un pasaje en particular. Les había dicho en estudios anteriores que el calvinismo, esta posición que tiene su honor a raíz del reformador Juan Calvino, más o menos por el año 1564 nació Juan Calvino, se basa sobre todo en Romanos capítulo 9, y hicimos una exposición muy clara, me parece, la vez pasada, donde vimos que Romanos 9 no está hablando de un endurecimiento completo de Israel, ni un decreto para perdición, sino está hablando de cómo Dios ha sido justo y fiel a pesar de que Israel ha sido incrédulo. Y en el capítulo 11 de Romanos explica de que Pablo anhela un día en que todo el Israel de Dios será salvo y que es un endurecimiento temporal, etc. Y estos son los versículos que generalmente se utilizan. Y hoy quiero, estos son los versículos que apoyan el calvinismo, a diferencia de decenas de otros que nos hablan que todo el que cree será salvo y que Dios quiere la salvación de todas las personas y que tú y yo tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio. Claro que los calvinistas también creen eso, creen que el predicar el evangelismo es la manera que Dios abre los ojos de los que van a ser salvos. Pero bueno, Juan capítulo 6 es un pasaje que ha estado en el centro de esta controversia y quiero que agudicemos nuestra mente para entender cómo interpretar la Biblia y no ser llevados por diferentes enseñanzas que no tienen cabida. Dice así este pasaje en Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Juan 6:44. ¿Qué está diciendo este pasaje? ¿Qué está diciendo el Señor Jesús en este pasaje? Que nadie puede venir a Él sin que lo traiga el Padre. Si tomamos ese versículo aislado de todo el contexto de la Biblia,
podríamos llegar a la conclusión certera de decir que el calvinismo tiene razón. Nadie puede venir a Dios, nadie puede arrepentirse, nadie puede ir a menos que el Padre lo traiga. Y el Padre va a traer a aquellos que Él ha elegido en su soberanía. Pero no es el único versículo de la Biblia. Si este versículo lo tomamos literalmente, llegamos a la conclusión que el hombre no puede creer ni puede responder a la fe, a los constantes llamados que hay en las Escrituras de arrepentirte, de venir. Jesús lloró o se entristeció sobre Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte y no quisiste? ¿Verdad? Y el Dios mantiene responsable al hombre por no creer. Vamos a ver el contexto de este versículo. Como les enseñé, siempre un versículo tiene un ¿qué? Un contexto. ¿Qué es el contexto? Lo que dice antes y lo que dice después, lo que se encuentra con ese texto. Es como un tren, ¿verdad? Que no puedes ver el vagón solo, sino antes de ese vagón, esa palabra, esa sección del texto está conectada a otras que le preceden y a otras que le siguen. Y hay que ver lo que ese versículo habla en su contexto. Y quiero que veamos algunas cosas importantes. Hay una regla hermenéutica, una regla de interpretación bíblica que dice: nunca bases doctrina o una doctrina importante de la fe en un pasaje oscuro o en un pasaje que no sea tan claro. Por ejemplo, 1 Corintios 15, 29, el apóstol Pablo dice que cómo había creyentes en Corinto que no creían en la resurrección. Porque si así no fuera, ¿qué hacen los que se bautizan por los muertos? Y es un pasaje rarísimo donde uno se rasca la cabeza y dice: ¿qué está pasando aquí con Pablo? Y los mormones han hecho una doctrina totalmente de ese versículo, y ellos se pueden bautizar por Carlomagno, se pueden bautizar por Cristóbal Colón, se pueden bautizar por parientes muertos para que estén dentro de la religión mormona, que ya murieron. Sin embargo, no sabemos qué es lo que estaba pasando ahí con Pablo. No podemos agarrar ese pasaje y construir toda una teología, una doctrina de un pasaje que no entendemos qué está pasando. Cuando vamos a las cartas de la Biblia o a muchos de los libros bíblicos, estamos viendo un diálogo a medias, una comunicación telefónica entre el autor original y la audiencia original, y queremos nosotros discernir qué estaba pasando en esa conversación. Entonces, en la Biblia hay muchos dichos difíciles, inclusive hay libros y diccionarios bíblicos que nos ayudan a entender esos dichos difíciles. ¿Alguna vez te has topado con un versículo que no entiendes? Con un versículo que te rascas la cabeza y dices: ¿qué quiso decir Jesús aquí? ¿O nunca te ha pasado? ¿Sí? Entonces a veces hay, por ejemplo, Jesús dijo: les cuento parábolas para que viendo no vean y para que oyendo no entiendan y no se salven. Y tú dices: pues ¿para qué pierde su tiempo enseñándoles si no quiere que vengan a la fe? Pero el problema es de que había una cultura que tenía formas de expresión que no son las nuestras. Y en nuestra cultura actual no nos expresamos así, pero en la época bíblica muchas veces expresaban consecuencias como si fueran propósitos. Por ejemplo, Jesús dijo: no crean que he venido a traer paz, yo vine a traer espada y división. ¿Usted sinceramente en su corazón cree que Cristo vino para traer división y dolor? No. Jesús está diciendo que la consecuencia de su venida no siempre va a ser paz y toda una vida color de rosa. A veces vas a ser criticado por tu familia, por tus amigos, por no vivir bajo sus estándares y escoger obedecer a Dios. O por ser cristiano vas a ser criticado. Jesús dijo: si no estás dispuesto a aborrecer a tu padre y a tu madre y aún tu propia vida, no puedes ser mi discípulo. Y tú dices: pero ¿cómo voy a aborrecer, odiar a mi mamá y a mi papá cuando la Biblia me llama a honrarlos? ¿Verdad que sí? Bueno, Jesús está hablando de que en un hebraísmo está diciendo que debes preferir obedecer a Dios en aquellas situaciones donde, por ejemplo, tus padres te dicen: no te cambies de religión porque te desheredamos, o no traiciones la religión en la que te criamos. Y tú dices: es que mamá, papá, la religión en la que me criaste, hay cosas que no compaginan con la escritura y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y yo te quiero y te amo, pero no voy a seguir lo que me dices. Y a eso se refiere Jesús. Y así hay muchas maneras más. Jesús dice: si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dice? Sácalo. ¿Cuántos de ustedes hombres han pecado con sus ojos alguna vez? Te da pena levantar la mano, pero todos hemos pecado con los ojos, ¿sí? ¿Y qué haces? ¿Y por qué no están tuertos aquí todos? ¿Sí? Imagínate llegando a la casa: me saco el ojo, ¿no? Y Jesús dijo: hay algunos que se hicieron eunucos por el reino de Dios. ¿Qué significa eunucos? Castrarte.
Imagínate, tú estás batallando y dices, me castro porque la Biblia dice y Cristo dice que por el reino de Dios lo haga. No, Jesús hablaba de disciplina, de decidir quedarte sin casar para servir a Dios como le pasó a él, ¿no? Los ricos no pueden, dice que es más fácil para un camello entrar por el ojo de una aguja que para un rico entrar al cielo. Entonces, ¿qué se supone? Que debemos renunciar a nuestras propiedades, nuestra casa, nuestros carros. Y es algo duro, ¿verdad? Porque amamos las cosas materiales y hay cosas que las necesitamos para vivir. Y Jesús le dijo a un hombre rico, ven, te falta algo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. ¿Cuántos de nosotros seguimos ese verso al pie de la letra? Sí, a veces sí tenemos mucho amor a las cosas materiales y el Señor tiene que trabajar en nosotros, tenemos que aprender a confiar en Dios, a no ser tan materialistas, pero la realidad es de que no podemos agarrar un verso nada más y decir, es que ahí dice, la Biblia lo dice. No, pero espérate, en la Biblia también vemos que había mujeres ricas como Lidia, que ayudaron al ministerio de Pablo probablemente, mujeres ricas que ayudaron al ministerio de Jesucristo. Entonces, tenemos, lo que Dios no quiere es que hagamos del dinero un Dios, ¿okay? Jesús una ocasión dijo, si llamó la Escritura a dioses aquellos por los cuales vino, dice, ¿cuánto más al Hijo del Hombre? Dioses son. ¿A qué se refiere Jesús? Entonces, a lo que voy es de que hay versos difíciles de entender, que tú no puedes basar toda una teología o todo un entendimiento de cómo Dios salva a las personas, basado solo en Juan 6:45, donde dice, 6:44, donde dice, nadie puede venir a mí a menos que el Padre le traiga. Porque entonces, ¿de qué sirve? En realidad no tiene justificación el evangelismo, aunque sea un mandato, porque como quiera el Padre los va a traer. Pero tenemos que verlo a la luz de toda la Biblia. Y el contexto inmediato, como les he enseñado en Juan capítulo 6, es la alimentación de los 5,000 personas. Está Jesús, las multitudes lo están siguiendo por las señales y los milagros y tienen hambre y les pregunta a los discípulos para probarlos y bueno, ¿por qué no les dan de comer? Pero Señor, estás viendo, son miles, ¿de dónde? No tenemos dinero. Y Andrés dijo, no, hay un muchacho ahí que tiene unos panes y unos peces y el Señor lo que quiere es que entreguemos lo que tengamos y confiemos en Él. Y el Señor hizo una multiplicación, un milagro, una señal tremenda y alimentó a 5,000 personas. Jesús estaba cansado de haber estado trabajando, sanando a la gente, y Él necesitaba un tiempo solo. Y lo que hizo es que se fue y se adelantó y caminó sobre el agua, llegó al otro lado, los discípulos no supieron cómo. Y Jesús anda sobre el mar, tremenda señal, mostrando su poder y su autoridad de que Él es Dios. Y entonces, de repente, en una sinagoga en Capernaum, del otro lado lo encuentran y empieza a dar un discurso de que Él es el pan del cielo. Ese es el contexto en el que Jesús dice este versículo. Vamos a verlo rápidamente porque son horas lo que uno puede profundizarse. En Éxodo 16:4 es la historia de cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto. Y Dios los llevaba hacia la tierra prometida, los había rescatado de la esclavitud en Egipto. Y hay una analogía muy bonita en la Biblia. Todo el Nuevo Testamento muestra que nosotros somos como ese pueblo rescatado de la esclavitud. Pero en nuestro caso, rescatados de la esclavitud del pecado. Y que estamos en esta vida como peregrinos y extranjeros, apuntando una mejor morada que un día que estemos con el Señor. Y que en esta tierra hay que vivir para el Señor, hacer tesoros en los cielos. Y dice, basado en este pasaje de Éxodo 16, el Señor Jesús les da una enseñanza a la gente que lo escuchaba. Él estaba en la sinagoga y la gente que lo escuchaba era gente que conocía el trasfondo de la historia de Dios, eran judíos en el Éxodo. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que les llueva, ¿qué? Pan del cielo. Maná era la palabra. Maná en hebreo significa ¿qué es? Porque no sabían qué era, pero era una especie quizá de almidón. No se sabe, ha habido todo tipo de especulaciones de qué pudo haber sido el maná, pero era algo que tenía glucosa probablemente, que les alimentaba y que Dios les sostuvo a través de eso. Y dice, el pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Dice Éxodo 16:8, esta tarde el Señor les dará a comer carne, les dio codornices, ¿se acuerdan? Y mañana los saciará de pan, pues ya los oyó, ¿qué? Murmurar contra él. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? ¿Qué significa murmurar? Se estaban quejando, estaban cuestionando, oye, si Señor nos sacaste de esclavitud para hacernos morir en el desierto,
estábamos mejor allá en Egipto, mejor vamos a regresarnos. Y estaban murmurando, ¿y quién se cree Moisés? Pues, que Dios le habló, y estaban murmurando y quejándose. Dice, porque ¿quiénes somos nosotros? Le responde Moisés, ustedes no están murmurando contra nosotros, sino contra el Señor, dice Moisés. Yo nada más estoy guiando, siguiendo las órdenes del Señor de guiarlos a la tierra prometida. En Éxodo 16:15 dice, como los israelitas no sabían lo que era la comida que Dios les envió, de repente empezó a caer eso como escarcha, y la comían y era nutritiva y era rica, y empezaron a recoger para comer. Dice, al verlo se preguntaban unos a otros, ¿y esto qué es? Es la palabra maná en hebreo. Moisés le respondió, es el pan que el Señor les da de comer. Esta señal, ¿para qué servía? ¿Qué estaba mostrando Dios con su pueblo al enviarles ese maná? Yo voy a cuidar de ti, yo soy tu sustentador. ¿Qué más? Es necesario que aprendas a depender de mí. Este es el sustento que yo te voy a provisionar para lo que yo te he llamado. Entonces, esto es lo que Dios hizo con Israel. Entonces el Señor Jesucristo, hablando a estos judíos, y entre ellos estaban sus discípulos, retoma ese tema del Éxodo. Porque había gente entre ellos que, así como con Moisés, estaban murmurando o cuestionando ahora acerca de Jesús. Decían, pero si es este Jesús, el hijo de José, ¿y cómo es que él es el Mesías y lo que dice decir? Pero ¿será o no será? Muéstranos una señal. Y se habían perdido la señal que acababa de hacer del otro lado, de alimentar a 5,000 personas y haber caminado por el agua, ¿no? A veces nosotros pedimos a Dios señales y no nos damos cuenta que Él ha tomado cuidado de nuestra vida y que estamos en un lugar bendecido y que tenemos muchas razones por las cuales estar agradecidos, que ni por la mente nos pasa lo que el Señor nos ha guardado. Pero ellos estaban pidiendo señales, siendo que el Señor acababa de hacer una super mega señal. Y entonces me quería ir desde el versículo 1, pero es un capítulo larguísimo, de docenas de versículos, y dice en el 25 al 26, cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron rabí, que significa maestro, ¿verdad? ¿Cuándo llegaste acá? Jesús le respondió y les dijo, en verdad les digo, ustedes me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Quieren que sea su Mesías, su Salvador, que los rescate de la opresión política, social, económica, de los impuestos a Roma, y pues comida gratis. Antes la gente trabajaba, se partía el lomo trabajando 8, 12, 16 horas al día, solo para poder comer en ese día. Entonces, qué padre, ¿no? Pues nada más sigues a Jesús, te sientas en el pasto, lo escuchas, caminas tantito y te dan a comer y no tienes que estar trabajando y trabajando. Pues qué padre, ¿no? Entonces, mucha gente seguía a Jesús por eso. Es muy importante ver nuestra motivación, por qué seguimos a Cristo, ¿no? Dice la Biblia, le amamos porque Él nos amó primero, porque Él es digno, porque Él es Dios, porque sin Él no tendríamos vida. Él no tiene que darnos nada, ya nos lo ha dado todo, no existiríamos sin Él, ¿no? Entonces, Jesús les dice, trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. O sea, esfuércense en vivir una vida en obediencia a Dios, creyendo en la salvación que el Padre ahora ha enviado a través del Mesías para poder tener vida eterna. Dice, la cual el Hijo del Hombre, ¿quién era? Jesús. ¿Por qué crees que Jesús se llamaba Hijo de Hombre? ¿Jesús es Dios o no? Sí. Precisamente por eso se llama Hijo de Hombre, porque Él, siendo divino, siendo Dios, dice la Biblia que tomó forma de siervo y se vistió de la naturaleza humana, lo que teológicamente se le conoce como la encarnación. Y en Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14, hay una visión donde Daniel ve que se acerca uno con aspecto humano como Hijo de Hombre al anciano de días, que es Dios sentado en su trono, y dice que se le da honra, gloria, poder, imperio para que todos los reinos y pueblos le sirvan. Es una figura 500 años antes de Jesucristo del Mesías, el ungido de Dios que habría de venir, descendiente de David, que es Jesús. Entonces Jesús dice, el Hijo del Hombre, Jesús le está diciendo, yo soy el Mesías, aquí estoy. Dice, les dará, porque a este ¿quién es? Al Mesías, a Cristo, es a quien, al Hijo del Hombre, es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. ¿Qué significa el Padre?
le ha puesto una marca de que este es su escogido para traer salvación en estos tiempos. Es lo que está diciendo Jesús. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra que Dios quiere que tú hagas, que creas. Y para el judío no creer no era nada más, pues sí, 2 más 2 son 4, ya creo, ¿no? Sino creer era tener una convicción profunda que cambia tu vida y que confrontado con la realidad de que necesitamos salvación, de que somos pecadores y de que necesitamos un rey en nuestras vidas, que es el Mesías Jesús, debemos seguirle de ahora en adelante, ¿no? Entonces dice, esta es la obra de Dios, que crean en el que ¿Él quién? Dios. El Padre, Dios el Padre, ha enviado. ¿De qué está hablando Jesús en este contexto? ¿Ustedes fijan cómo Jesús lo que quiere es que ellos crean que el Padre le envió a Él como el Salvador, que le envió como el maná de estos tiempos, como el pan que nuestros tiempos sustenta, que así como en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, el pueblo murmuraba contra Dios y se quejaba, y Dios mostró su sustento trayendo alimento. En nuestros tiempos, el alimento que Dios quiere proveer para nosotros espiritual es que estemos en su Hijo Jesucristo, que sigamos sus enseñanzas y que estemos en su salvación. Entonces, vamos a ver el antes y el después de este. ¿Qué dice nuestro texto? Juan 6:44, nadie puede venir a mí a menos que el Padre le traiga. Okay. Antes del versículo 44, 4 versículos antes, dice Jesús, y esta es la voluntad del que me ha enviado, del Padre, que todo aquel que ve al Hijo, o sea, que me ve a mí como el Mesías y cree en mí, tenga vida eterna. Fíjate qué interesante que el contexto nada tiene que ver con un calvinismo de un grupo selecto de escogidos. Todo el contexto del libro de Juan habla porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y verso tras verso afirma esa realidad, que la salvación es para todo el que cree de corazón. Dice, para que todo aquel, o para que los elegidos, para que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Yo le resucitaré, dice Jesús, en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos, igual que con Moisés, ¿se fijan? Porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Después del verso 44, donde dice, nadie puede venir a mí si el Padre no le trae, el verso 45 dice, escrito está en los profetas, y serán ¿qué? Todos. ¿Algunos, los elegidos? Todos. Serán todos enseñados por Dios. Fíjate que acaba de decir, nadie puede venir a mí a menos que el Padre no le traiga, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué dice el siguiente versículo, el contexto? Porque escrito está, o sea, Jesús asume que lo que acaba de decir tiene relación, lo que va a decir aquí tiene relación con lo que acaba de decir antes, porque el verso 44 es el que dice, nadie puede venir a mí si el Padre no le trae. Y el siguiente versículo dice, porque escrito está. O sea, está haciendo una relación de que el Padre es el que trae a las personas porque Jesús es el Mesías prometido por el Padre que viene a darnos vida. Dice, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que realmente oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Entonces, todo aquel que ha oído y aprendido del Padre, viene a mí. A eso se refería Jesús. Ese es el contexto cuando dice que nadie puede venir a Él si el Padre no le trae. Porque para venir a Jesús hay que tener un corazón que busca al Padre y que quiere aprender del Padre y que quiere oír lo que el Padre ha dicho a través de la revelación de sus profetas de que un Mesías traería salvación. Jesús vamos a continuar viendo el contexto. Dice, en verdad les digo, el que cree, no dice el que el Padre trae, ¿verdad? El que cree tiene vida eterna. Yo soy ese maná que en el Antiguo Testamento Dios proveyó. En estos tiempos yo soy el pan que Dios ha enviado para alimentar a la gente y que la gente encuentre sustento. Para muchas culturas en el mundo el pan es vida. Muchas culturas en el mundo no tenían supermercados a sobrellenar como nosotros tenemos ahora. Realmente ha habido épocas de escasez y de hambre que el pan literalmente es tu sustento, tu vida. Y Jesús dice, yo soy el pan de vida.
sus padres de ustedes, o nuestros padres, comieron el maná en el desierto y ¿qué? Murieron. Dice, pero este es el pan que desciende del cielo. ¿Quién era el pan? Jesús está hablando espiritualmente. Así como Dios descendió maná para alimentar al pueblo, Dios ahora ha hecho descender al Hijo del Hombre, al Mesías anhelado en el judaísmo de su tiempo. Y dice, para que el que coma de él no muera. O sea, Jesús dice, el que me recibe, el que se nutre conmigo, el que viene a mí, no morirá. Dice, yo soy el pan vivo, continúa adelante, que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. ¿Cuál es el requisito de tener vida eterna, según esto? Comer del pan. Y es una metáfora. Sabemos que Jesús está hablando simbólicamente, ¿verdad? Jesús no está hablando que agarres y que le mordieran su mano en ese entonces, ¿no? Él está diciendo, está haciendo una metáfora con la imagen del Antiguo Testamento que Dios alimentó al pueblo en el desierto con maná. Entonces decía, ahora yo soy el alimento que el Padre ha enviado. Entonces, ¿por qué no me reciben? ¿Por qué no creen en mí? ¿Por qué murmuran? ¿Por qué se cuestionan si yo soy el Mesías cuando han visto las señales que yo he hecho? Y si no me creen a mí, el Padre da testimonio de mí por las señales que han sido hechas que ustedes han visto. Con unos cuantos panes se alimentaron 5,000 personas, ¿no? Y Juan es un libro donde Jesús hace muchas señales, hace 7 señales en particular. Dice, y el pan que yo también daré por la vida del mundo. Fíjate que no dice por la vida de los escogidos, ¿verdad? Por la vida del mundo. Una y otra vez todo el contexto de Juan es la salvación de las personas. ¿Qué termina diciendo? Dice, esto dijo Jesús, ¿en dónde? En la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. ¿A quiénes estaba hablando Jesús? ¿Qué era una sinagoga? Era una iglesia judía. Sinagoga significa una reunión, una asamblea de judíos. La sinagoga se inició cuando el pueblo de Israel se encontraba fuera de su tierra para reunirse a escudriñar las escrituras, a orar. Entonces Jesús estaba hablando de una audiencia judía, de judíos, que algunos de ellos dudaban de él, y entre ellos también lo acompañaban sus discípulos, que después los llevó aparte y siguió hablando con ellos. Fíjate que hay un tema en Juan, que es Jesús, hermano, que es Jesús, donde dice en Juan 5:23, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Qué está diciendo Jesús? Que si ustedes no aceptan, que si no me reciben a mí, si no reciben mis enseñanzas, están ustedes rechazando al Padre, a Dios. Están rechazando a Hashem, ¿no? El nombre Adonai, el Señor, o Yahvé, que era un nombre impronunciable. Están rechazando al Dios de Israel. Juan 5:37 dice, ¿qué dice? Y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, pero no han oído jamás su voz. Los religiosos judíos de este tiempo, al ser parte del pueblo de Dios, se jactaban de obedecer al Padre y conocerle. ¿Se acuerdan en Juan 8 donde dice, nosotros somos hijos de Abraham? ¿Se acuerdan? No somos hijos de fornicación. ¿Saben lo que le estaban diciendo a Jesús? La historia del nacimiento virginal de Jesús era conocida, nada más que no se la creían. Y creo que muchos en nuestro tiempo también podríamos haber dudado. ¿Qué dirías tú si la hija de la vecina de 15 años aparece con su panzota y te dice, fíjate que la visitó un ángel y el Espíritu Santo le dio un bebé? ¿Te la creerías? Para mucha gente que conocía la historia de Jesús, inclusive hay un escrito del siglo II donde se burlan del cristianismo y dice Yeshua ben Pandera, significa Jesús hijo de un soldado romano, como diciendo que un soldado romano había violado a María. Que eran ataques del judaísmo contra el cristianismo, porque vemos que hubo ese rechazo. ¿Qué hizo el sumo sacerdote con Jesús? Lo mandó a golpear, ¿cierto? También a Pablo lo cacheteó, ¿no? Caifás, y le dijo, el Señor te golpeará a ti, pared branqueada, le dijo Pablo. ¿Se acuerdan? Había una enemistad porque aunque Jesús era el Mesías de Israel, la religión oficial judía no recibió a Jesús porque eran confrontados con su hipocresía y su falsedad. Y nadie quería recibir a alguien que les mandaba a arrepentirse y a cambiar su manera de ser.
Entonces los religiosos judíos de ese tiempo, al ser parte del pueblo de Dios, se jactaban de obedecer al Padre y conocerle. Nosotros somos hijos de Abraham, guardamos la ley, estamos bajo el pacto con el Dios de este mundo, el Dios de Israel y el único Dios verdadero. Dice, pero en realidad estaban rechazando ¿a qué? A Jesús, el enviado del Padre. Entonces ellos creían que estaban bien con Dios, con el Padre, pero estaban rechazando a Jesús. Y es en ese contexto, ese tema, que es como un hilo que va cosiendo por todo el libro del Evangelio de Juan. Y es en ese contexto donde Jesús, hablando a los judíos, les dice, nadie puede venir a mí a menos que el Padre le traiga. Jesús no está declarando una doctrina de cómo es salva la gente, que solamente será salvo el que fue escogido y el que el Padre le trae, y si el Padre no le trae, se perderá en la mayoría de la gente. No, obviamente el Espíritu Santo actúa en la salvación, convence al mundo de pecado. La salvación sin el Espíritu de Dios sería imposible. Obviamente que Dios nos ayuda a ver su verdad, pero la Biblia nos dice en el libro de Tito que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, no nada más de unos cuantos escogidos. Entonces, en ese contexto en el que Jesús dice esto del Padre, Juan 7:17 dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios, el Padre, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Se fija que siempre en Juan, ya he citado de varias secciones, hay una tensión donde Jesús busca decir, el Padre me envió. El Padre que ustedes dicen servir y honrar y ser hijos de Él, es el que me ha enviado y ustedes no me reciben. ¿Se dan cuenta de eso? En Juan 3:35 a 36 dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, este es el punto. Jesús es el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías que los profetas en Isaías 53 decía, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, pero Dios cargó en él, en Jesús, que el pecado de todos nosotros. No dice de los elegidos, ¿verdad? Entonces Jesús es el Mesías enviado por el Padre, y este tema permea todo el libro de Juan. Hermanos, tenía citas desde el capítulo 1. Tengo más de 100 filminas que mostrarles. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 21 de Juan, donde este es un tema que está mostrando Jesús que Él es el enviado del Padre. Todo el libro de Juan es puesto en el contexto del judaísmo antagónico que había rechazado creer en Jesús. Entonces, Juan 6:44 es un asunto cristológico, no soteriológico. Déjame les explico qué es eso. La gente que estudia las doctrinas de la Biblia no tiene un índice donde te diga, a ver, voy al índice. Doctrina de Cristo. ¿Quién es Cristo? Sección 56. A ver, Cristo es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, Él creó todas las cosas, vino a morir por nuestros pecados, la salvación sucedió de esta forma. La Biblia no tiene nada por el estilo que nos diga, ¿verdad? A ver, doctrina del hombre. ¿Qué dice Dios acerca de la humanidad? Sección 67. No. Entonces, los cristianos, la gente que Dios ha dotado de habilidades de un buen pensar, intelectuales, han codificado, tratado de entender lo que Dios revela acerca de la salvación, del hombre, de Cristo, del Espíritu Santo, y a todo eso le ponen nombres en latín o en griego. Y en griego, neuma, por ejemplo, es aire, viento o espíritu, y es neumatología, el estudio del Espíritu Santo. Cristología, el estudio del Mesías, de Cristo. Soter en griego significa salvación. Soteriología es el estudio de la salvación. Entonces el calvinismo agarra Juan 6:44, nadie puede venir a mí a menos que el Padre le traiga. Es soteriología. Aquí dice cómo el hombre es salvo, que nadie puede ser salvo a menos que sea aquel que el Padre escogió. Error. No es un asunto soteriológico, es un asunto cristológico. El énfasis de Jesús es que Él es el pan de vida, que así como Dios en el Antiguo Testamento envió el alimento para sustentar a su pueblo, en este tiempo Él es el enviado del Padre. Y el que quiera seguir al Padre realmente, vendrá a Jesús.
Y por eso es que nadie puede venir a Él a menos que el Padre le traiga, porque hay que tener el corazón de desear estar en sintonía, agradando al Padre, reconociendo quién es el que el Padre ha enviado. ¿Lo entienden o no? ¿Sí? O agarramos el versículo que dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo de ti, porque te es mejor entrar tuerto en el reino de los cielos que entrar con que ser echado en el infierno. ¿Lo tomamos literal? ¿Sí o no? ¿Tomamos literal el pasaje donde dice aborrece a tu padre y a tu madre? Pero hermano, ahí dice, y eso dice, pues sí dice, pero también dice honra a tu padre y a tu madre. Y sí dice que nadie puede venir a través del Padre, pero hay que ver el contexto de todo el versículo y de todo el capítulo, porque una y otra vez dice para todo el que cree, no dice que solo los elegidos. Y vemos que en todo el libro hay un tema de que para venir al Padre tienes que venir al Hijo. Y que si realmente quieres agradar al Padre, vas a creer en el Hijo. Es mucho más fácil entenderlo de esa forma. ¿Me entienden? Ok. Siempre cada versículo hay que verlo dentro del capítulo. En el capítulo hay varias secciones donde habla de que a todo el que cree tiene vida eterna. El capítulo dentro de secciones de un libro entero. Miren, Juan, cuando uno estudia el libro de Juan, si tú te vas a tu Biblia y agarras el Evangelio de Juan, tiene dos secciones principales. En el capítulo 1 es una introducción, donde dice que en el principio era la palabra, el verbo, la palabra era con Dios y la palabra era Dios, y que sin él nada de lo que hubiera sido hecho fue hecho. Y Juan, el apóstol Juan, muestra de que Jesús es esa palabra que creó el universo, etc. Dice de que la introducción, hasta el capítulo 12, narra 3 años de la vida de Jesús. Pero en el capítulo 13 Jesús comienza a celebrar la Pascua, la última cena adelantada, ¿se acuerdan? Y se amarra una toalla y comienza a lavar los pies de los discípulos, ¿se acuerdan? Y dice, si yo hice eso, ustedes también tienen que hacer lo mismo. Ámense, un mandamiento nuevo les doy, ámense los unos a los otros. Y les digo que uno que moja el pan conmigo en este día me va a entregar, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasa? Vienen a arrestar al Señor Jesucristo, Judas lo entrega con un beso, y empieza el desenlace de su muerte, de ser llevado hasta Pilato y morir, y su resurrección. Del capítulo 13 al 20 de Juan, narra la muerte de Jesús y su resurrección. Narra una semana de la vida de Jesús, del capítulo 13 al 20. 7 capítulos para narrar una semana, y del capítulo prácticamente 2 al 12 narra 3 años. Entonces, del 1 al 12 Jesús se revela como el Mesías. ¿Qué significa el Mesías? El enviado de Dios. El verbo masha en hebreo significa agarrar un aceite y derramarlo sobre la cabeza de alguien, ungirlo. Eso lo hacían con los reyes, los sacerdotes y los profetas, mostrando que la fragancia de Dios y el poder de Dios iba a estar sobre esa persona para consagrarlo. ¿Okay? Masha significa ungir. Crío en griego significa ungir. Y Mashiach significa aquel que Dios ha ungido como el rey de su pueblo con una tarea específica, el enviado del Señor. Cristo es la traducción del hebreo Mashiach. Entonces, todo el Evangelio de Juan trata con que Jesús es el Mesías, haciendo señales y mostrando que Él es quien el Padre ha enviado. Juan 13 al 21, Jesús se dispone a ir a la muerte y solamente narra una semana. De Juan 1 al 12, Jesús se revela como el Mesías, el prometido de Dios. Interactúa con los judíos en fiestas judías, haciendo señales y mostrando ser el Mesías. Por ejemplo, vean esto. A ver, alguien de ustedes busque Juan 2:13 y dígame qué dice. Juan 2:13. Aguántenme tantito. Yo sé que algunos de ustedes están, ay hermano, ¿de qué trata todo esto? Miren, dice por ahí una persona que cuando uno aprende, si quieres estar dispuesto a aprender, tienes que estar dispuesto a sentirte tonto. Porque cuando aprendemos algo nos sentimos tontos. Por ejemplo, si te enseñan a jugar tenis y tienes la raqueta de tenis y le haces y te pasa la bola por un lado, o si quieres jugar golf y le das y no le pegas,
no sirvo para esto. O si te dan una clase de baile folclórico, ¿no? Y dices, parece que tengo 2 pies izquierdos, no me sale, te sientes tonto, porque es algo que nunca has hecho. Cuando empiezas a manejar, y si es estándar, se te apaga el carro y te sientes tonto. Cada vez que aprendes a hacer algo que nunca has hecho, se siente uno tonto. Cuando si me pones ahorita a enseñar algunas raíz cuadrada y matemáticas que tengo tanto que no veo, me voy a sentir yo tontísimo, ¿sí? Entonces, cuando uno se mete a ver temas teológicos también, uno dice, ¿a dónde va el pastor con esta cosa tan aburrida? O a ver, no sé, ¿será que no le capto? Es normal, es parte de usted capte lo que puede, ¿okay? ¿Qué dice Juan 2:13? Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ok, vemos que estaba la Pascua de los judíos y subió, interactuó con los judíos. En el 5:1 hubo una fiesta religiosa, en otra Pascua, en Juan capítulo 6. Hay una fiesta de los tabernáculos. ¿Sabe lo que significa? Las cabañas, los tabernáculos, o en hebreo se dice Sukkot. ¿Saben lo que es esa fiesta? ¿De los tabernáculos? Es una fiesta donde los judíos una vez al año hacían como casas de campaña con ramitas y vivían allá adentro para dejar las comodidades del hogar y poder recordar lo que es ser peregrinos en una casa de campaña, porque por 40 años estuvieron en el desierto sin una vivienda, en casas de campaña. Y se acordaron que algún día vivieron la vida con dificultad. Y que algún día, a lo mejor ustedes viniendo de sus países, estaban en una casa que no tenía piso y que tenía barro y ahí dormían. No sé si alguno de ustedes vivió eso. Pero cuando estás aquí en este país y ves todas las bendiciones de Dios, te acuerdas, Señor, ¿de dónde me sacaste tú? Gracias por las bendiciones que hoy me das. Y eso era la fiesta de Sukkot, que Dios en el desierto lo sostuvo, que fue su provisión. Y ahora Jesús es esa provisión para nosotros que el Padre ha enviado. Bueno, y luego hay una fiesta de dedicación o Hanukkah. ¿Han oído que dicen Happy Hanukkah los judíos? Es una fiesta que no viene en la Biblia, sucedió en el año 167, si no me mal recuerdo, donde hubo un gobernador sirio que se llamaba Antíoco Epífanes, significaba Dios manifestado. Él reclamaba ser Dios, él reclamaba ser Dios, y Antíoco Epífanes obligó a los judíos a sacrificar un cerdo, un animal inmundo, en el lugar santísimo. Y los judíos tuvieron que luchar, huir. Hubo una guerra, la de los Macabeos, está en la Biblia católica, esos 2 libros, primera y segunda de Macabeos. Y regresaron y tomaron el templo con Judas Macabeo, armaron guerrillas y se independizaron los judíos nuevamente y recuperaron su libertad. Y esa fiesta dedicaron el templo nuevamente, y por eso se llama la fiesta de la dedicación o de las luces, Hanukkah. Entonces Jesús está celebrando en Juan 10, 22 al 42, esa fiesta de Hanukkah. Bueno, ¿a qué vamos? Que toda la primera parte del libro tiene que ver con la interacción de Jesús ¿con quiénes? Con los judíos. Y si tú sigues el diálogo, Jesús una y otra vez, el diálogo, Juan es un evangelio que se escribió 60 años después de la resurrección de Cristo. Es el más tardío de los evangelios. Y Juan es una reflexión de la vida de Jesús visto desde el punto de vista de su resurrección, en un tiempo en que los cristianos están recibiendo rechazo de la sociedad. Probablemente es entre el año 90 y 95, y veo que estás prestando atención porque en tu escuela viste eso, ¿verdad? El año 90-95, hay un emperador romano que se llama Domiciano. Si buscas un nombre de bebé, hermana, Domiciano. ¿Sí? Entonces, es un emperador romano que demanda también adoración y persigue a los cristianos, Domiciano. Y es en esa persecución que se escribe el libro de Apocalipsis, un libro lleno de símbolos y codificado en medio de un tiempo que el pueblo está siendo perseguido. Juan mismo tuvo que huir a trabajo duro de viejito a una isla llamada Patmos, ¿se acuerdan? Y escribe el Evangelio de Juan y era en un tiempo donde estaban siendo rechazados también por el judaísmo. De hecho, estaban siendo perseguidos por Roma. Roma no perseguía a los judíos, aunque sí porque hubo una revuelta en el año 70, pero respetaban a los judíos por ser una religión antigua.
pero no respetaban a los cristianos cuando se enteraron que los cristianos eran una minoría judía que estaba alcanzando a los gentiles. Y lo que les hacía el cristianismo es rechazar que el César, el emperador romano, era un dios, él era Señor y Dios, y rechazar los dioses del imperio romano. Y cuando alguien rechaza el status quo o lo que todo el mundo hace, es rechazado. Vean los pueblos en México. Ay, ya le lavaron el cerebro, lo hicieron cristiano, quémenle la casa, se están reuniendo en esa iglesia, quémensela, ¿a poco no? Así reacciona la multitud. Bueno, Juan 2:11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y ¿qué hizo? Convirtió el agua en vino y para una boda que se había acabado. Dice, y manifestó su gloria y sus discípulos, ¿qué? Creyeron en él. ¿Para qué servían las señales? Para mostrar que él era el Hijo de Dios, mostrar su gloria. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero mira qué interesante. En Juan 3:2, Nicodemo vino a Jesús de noche. ¿Por qué crees que vino de noche? Le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces Juan se conoce por un libro que tiene 7 señales, donde Jesús sana, donde Jesús multiplica los peces y los panes, alimenta a la gente, donde Jesús resucita de los muertos, que es la última de las señales, resucita a Lázaro, ¿se acuerdan? Ok, entonces hay que ver el versículo dentro del capítulo, dentro de la sección de un libro. ¿A qué sección pertenece Juan capítulo 6? A la sección de la interacción del Señor Jesús con el judaísmo incrédulo de él. Y por eso dicen, nadie puede venir a mí si el Padre no le trae. Y en el capítulo 8 hay un tema constante del Padre, de que ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, les termina diciendo Jesús. Y a él lo acusan, y ellos creen que por ser hijos de Abraham ya están agradando al Padre. Bueno, hay un libro que se llama, que les recomiendo ampliamente, se llama Cómo leer la Biblia libro por libro, de Gordon Fee y Douglas Stewart, son los autores. Y cuando comienza el libro, ¿de qué trata Juan? Dice esto el autor: el contenido de Juan es la historia de Jesús, el Mesías y el Hijo de Dios, contada desde la perspectiva después de su resurrección. Jesús revela ¿a qué? A Dios el Padre y la vida que Él ofrece, disponible a todos a través de su sacrificio en la cruz. Así comienza este libro. Juan escribe para asegurar a los creyentes la verdad del Evangelio que han creído al vivir en medio del rechazo y desprecio. Cristo es el tan esperado Mesías de Dios que da vida al mundo. Así lo describe. Ok. ¿Cuál es el propósito del libro de Juan? El mismo Juan da su propósito. En Juan 20:31 dice, y muchas otras señales hizo también Jesús, pero estas se han escrito. ¿Te fijas que otra vez señales, hizo señales y creyeron por las señales? Y Nicodemo le dijo, nadie puede venir dice, nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. El libro habla de señales. ¿Qué buscan esas señales? ¿Qué buscan? Confirmar que Él es el Mesías. ¿Con qué propósito? Con el propósito que la gente crea, así como Nicodemo creyó. ¿Sí? Entonces dice, hizo Jesús muchas otras señales que no están escritas en este libro. Dice, pero estas, las que yo incluí aquí en el Evangelio de Juan, dice Juan de viejito en el año 90, dice, se han escrito, ¿para qué? Para que crean que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el Salvador del mundo, el que en él las promesas hechas a Israel serán cumplidas, en que los planes de Dios de tener un pueblo para sí a través de Abraham, que nunca llegó a su culminación porque fueron desobedientes y rebeldes, aquel que está en Cristo son los planes perfectos que Dios tenía desde el Antiguo Testamento. Y mucho de eso tiene que ver con la elección. Cuando la Biblia habla de la elección, habla de eso, de estar en Cristo, de que Cristo somos... Al estar en Cristo somos parte de ese pueblo elegido que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo, tener una creación que le ame y que le sirve y que le busca y que tengamos comunión con un Dios a quien estamos sometidos voluntariamente en amor y obediencia. Entonces dice, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer, ¿qué? Tengan bien su nombre. Nunca dice solo aquel a quien el Padre traerá, ¿verdad que no? Todo el Evangelio de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel, en cualquier lugar que en él crea, no se pierda, mas
jamás tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué tiene que ver eso con el calvinismo? Que solo unos cuantos, nada. Bueno, Juan 1:9 al 12 dice, así comienza el Evangelio de Juan. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. ¿Dice solo a los elegidos? Alumbra a todo hombre. Jesús puede alumbrar a todo hombre. En el mundo estaba Jesús y el mundo fue hecho por medio de él. Pero el mundo, ¿qué? No le conoció. A lo suyo vino. ¿Quién era lo suyo? Israel, su pueblo. Y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que ha elegido el Padre, a los que el Padre trae. No, a los que creen en su nombre. Otra vez da la muestra que como seres humanos, al ser presentados con la salvación, con las señales en el tiempo de Jesús, la gente puede responder a Jesús. Entonces, Juan 1:29 dice, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él, Juan el Bautista, y dijo, he aquí, ¿qué? El Cordero de Dios que va a ser sacrificado por nuestros pecados, que quita el pecado de los elegidos, el pecado del mundo, de todo aquel que cree. Juan 4:42, y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador ¿de qué? ¿De los elegidos? El Salvador del mundo. En Juan 7:37 a 39 dice, y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, fíjate, estaban celebrando una fiesta de los tabernáculos. ¿Se acuerdan lo que les dije de qué trata? De recordar cuando estaban en el desierto. ¿Qué pasó en el desierto un día que el pueblo tuvo sed y no había agua? ¿Alguna vez has estado que no tienes agua y súper sediento? Y que pasan horas y no puedes tomar agua. Imagínate, ¿qué pasó cuando el pueblo tenía sed en el desierto? Brotó agua en la roca. Ya los antojé a todos, ¿verdad? ¿Qué pasó? Salió agua, Dios proveyó agua milagrosamente de una roca, ¿verdad? Dios hizo la perforación y todo lo que hacen para encontrar agua, el Señor lo hizo, mandó el agua de la roca. Y el pueblo se sació y se mojaron la cara y gloria a Dios, estábamos desfalleciendo, hay agua. Y entonces en la fiesta de los tabernáculos, aparte de vivir afuera por 2 semanas en casas de campaña, a veces tenían una fuente con agua para recordar que el Señor en el desierto los alimentó con agua y sació su sed. Y mira lo que dice en este contexto Jesús. Hay muchos contextos de la vida del judaísmo del primer siglo al cual perteneció nuestro Salvador y Mesías Jesucristo, que nos perdemos porque no conocemos la cultura en la cual vino Jesús. Y dice, y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, yo creo que se paró para enseñar, dice, exclamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Ahora, ¿usted cree que de la nada se paró y nadie lo conocía? La gente diría, ¿quién es este loco? Si alguien hace eso y no lo conoces, ¿no? Jesús ya había hecho señales, ya había multiplicado la comida, ya había sanado personas. La gente sabía quién era, tenía una fama que no podía esconderse. Y se paró y la gente, espérate, es el rabí que está hablando. Y sabían que hablaba con sabiduría. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. ¿A qué está haciendo alusión Jesús en esta fiesta de los tabernáculos? A la roca. Cuando estaban en el desierto tuvieron sed. ¿Y qué hizo Dios por ellos? Les dio agua para saciar su sed. ¿Qué está diciendo Jesús? Si alguno tiene sed, la gente dice, ay, yo sí tengo sed donde hay agua. No, Jesús estaba hablando en el contexto de la celebración de la fiesta, que había una fuente de agua para que la gente pudiera recordar lo que Dios hizo por ellos. Jesús les estaba diciendo, ustedes han visto lo que he hecho, ahora yo soy el Salvador que el Señor ha enviado, que el Padre ha enviado, para que a través de mí, si ustedes vienen a mis enseñanzas, que Juan 8:31 al 32, y dijo Jesús a los discípulos, a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, en mis enseñanzas, en lo que les he dicho en el Sermón del Monte, en lo que les he dicho de cómo agradar a Dios, si las siguen y las obedecen y permanecen en lo que les he enseñado, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces Jesús dice, si alguien tiene sed de Dios, de la provisión de Dios, yo soy el Mesías que el Señor ha traído ahora, entonces vengan a mí
y tomen el agua que Dios ahora les está dando, que son mis enseñanzas y mi vida. Jesús está hablando metafóricamente en medio del contexto de esta fiesta. Dice, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu de Dios, que los que habían creído, los que el Padre había elegido, no, los que habían creído en él, habían de recibir. Qué bonito, ¿verdad? Jesús está haciendo alusión. Todo el contexto de Juan es Jesús en medio de un judaísmo antagónico. Un judaísmo que dice creer al Padre y obedecer al Padre y obedecer la ley, pero no están creyendo en aquel que el Padre envió. Y es en ese contexto donde Jesús les reclama en la sinagoga y les digo la verdad, la voluntad del Padre es que yo soy el pan de vida, y el que de mí come y viene a mí tendrá vida eterna. Y les digo una cosa, nadie puede venir a mí si el Padre no le trae. Los que están en mí es porque están siguiendo al Padre que ustedes dicen seguir y me están rechazando. Ese es el contexto. Cristológico, no soteriológico. Dice, termina esta sección antes de ser entregado Jesús, de celebrar la última cena. ¿Están todos conmigo? De repente hay uno que otra enseñanza así. Juan 12:37 dice, pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos que no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Sabría que sería recibido con la incredulidad de muchos. Sin embargo, muchos, aún de los gobernantes, ¿qué hicieron? Creyeron en él. Pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Club, ¿verdad? ¿Alguna vez te ha pasado algo así cuando comenzabas en tu vida cristiana? Ya te estás yendo a la iglesia. A veces voy, ¿verdad? Y vas seguido, pues mi esposa, ¿verdad? O mi esposa. Pues ya ven, los hijos es para que crezcan bien, ¿verdad? Y hasta lo justificas por miedo a que qué te van a decir, ¿verdad? Bueno, el propósito de las señales era que la gente creyera en Jesús como el Mesías. Y dice, Jesús dijo, el que cree en mí, no cree en mí solamente, sino en aquel que me ha enviado, que es ¿qué? El Padre. Y el que me ve, qué poderoso, ¿no? El que me ve al que me ha enviado. Dice, a Dios nadie lo vio jamás, Juan 1:18, pero el unigénito Hijo del Padre le ha dado a conocer. Dice, y yo, la luz, he venido al mundo para que todo el elegido por el Padre, para que todo el que cree, es que qué más claro, si Dios nos hubiera dejado una teología, una enseñanza, una doctrina de que la salvación es solo para unos cuantos elegidos, sería más consistente y claro en toda la Biblia, y no lo es. Aquí dice claramente que es ¿para qué? ¿Para quién es la salvación? Para todo el que cree en mí. Dice, no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, las enseñanzas que me vieron decir, y las señales que ustedes vieron que el Padre hizo a través de mí, resucitar a Lázaro, alimentar a 5,000 personas con 5 panes. Oye, ¿quién hace eso, no? Y que su enseñanza era consistente con lo revelado por Dios en el Antiguo Testamento, al grado que Nicodemo, una persona súper preparada, dijo, híjoles, es que sabemos que has venido de Dios como maestro. Y se sorprendían de su autoridad, y hasta los 12 años estaba hablando y disputando con los escribas y expertos en la ley. La sabiduría que el Señor Jesús tenía era tremenda. Y dice, las palabras que he hablado esa la juzgará en el día final, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo, ¿qué? Me ha enviado y me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Hermanos, déjenme les hago una pregunta. En todo lo que, yo sé que ya llevamos casi una hora de clase, de entendimiento, buscando ver el contexto de qué significa Juan 6:44, que Jesús dice, nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo traiga.
Si agarramos ese versículo solito, decimos, tiene razón el calvinismo. Solamente es salvo el que el Padre escogió. Pero cuando lo vemos en su contexto, cuando vemos que hay un tema que permea toda la carta de Juan, que es que Jesús vino del Padre, entonces decimos, espérate, no es como parece. El punto de Jesús es cristológico, no soteriológico. Jesús está hablando de su identidad, no de cómo el hombre es salvo. Jesús está hablando de que para llegar a Él hay que venir primero al Padre. O sea, hay que reconocer que Jesús viene del Padre, que Él no es un impostor, que Él realmente es el Mesías de Dios, que el Padre ha enviado. ¿Sí han visto que está este tema o no? Sí. Ok, hay 7 sois en Juan. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta para que entres y encuentres pastos y salvación. Yo soy el buen pastor, que es una referencia a Ezequiel 37, donde dice, y yo mismo Jehová vendré y pastorearé a mi pueblo. Jesús es Jehová. La resurrección, yo soy la resurrección y la vida, y resucita Lázaro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera, en donde Israel falló. En Isaías capítulo 5, Jesús pasó la prueba y nosotros estamos en Jesús y por eso somos el Israel de Dios. Entonces siempre hay que ver un versículo dentro del capítulo, dentro de la sección del libro, dentro de todo el libro y dentro de lo que toda la Biblia enseña de ese tema. Eso es lo que hemos aprendido. Entonces, estoy resumiendo, terminando. En muchos pasajes bíblicos se invita a las personas a venir a la fe, ¿sí o no? ¿Se invita a creer o no? ¿O se dice que solo reservado unos cuantos? ¿Se asume que las personas pueden venir o no? Sí. ¿Sí? Todo el que dice, todo el que quiera, venga y beba, dijo Jesús, ¿no? Y predicó Pedro en Hechos capítulo 2 y dice, arrepentíos y bautícense. Es el que quiera venir. Y en Isaías dice, venid y tomad, ¿cómo dice? Dice que vengamos gratuitamente y seamos alimentados por Dios. Creo que es Isaías 55. ¿Se muestra una invitación abierta a todo el que cree o no? ¿Existe lamentación por aquellos que no vienen? Hechos 7:51. Duros de cerviz, orgullosos, siempre resisten al Espíritu Santo, les dice Esteban, y pum, lo apedrean y lo matan. Jesús les dice, si les he dicho cosas terrenales y no las creen, ¿cómo será si les hablo de las cosas espirituales? Jesús les está reclamando, están duros, no tienen que tienen en la cabeza, ¿no? Jesús le dice, ¿cuántas veces quise juntarte y no quisiste? Dios reclama a aquellos que no vienen por su incredulidad. Hasta en Romanos 11 se cita el Antiguo Testamento y dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Para qué extendía sus manos Dios? Para invitarles a venir, pero eran rebeldes y no querían. Ok, entonces el contexto y el asunto de Juan 6:44 es que Jesús es la provisión del Padre, y si los religiosos judíos realmente estuvieran escuchando al Padre, vendrían a Jesús. Ese es el contexto. Mire lo que dice el Word Biblical Commentary, que es un comentario que vale como $1,200, algo así. Es un comentario bíblico hecho por eruditos y cada uno de los expertos se mete por años en estudiar Jeremías, en estudiar Primera de Juan y escribe todo un comentario del griego, de lo que han dicho a través de la historia de la iglesia, de lo que dice el idioma original, muy profundo. Yo tengo ese comentario, lo tengo en forma electrónica, ahorré por un año para poder comprarlo cuando estaba joven, antes de casarme. Hoy ya no me dejan comprar ese tipo de compras. Y tampoco tengo dinero para hacerlo siendo padre. Pero dice, the drawing by the Father, dice el comentario, occurs not as it were behind man's decision of faith, but in it. ¿Qué está diciendo? El traer del Padre no se produce detrás de la decisión de fe del hombre, sino a través de ella. Eso dice el Word Biblical Commentary en cuanto a este versículo, a esta sección. Y eso en Juan 12 existe el mismo verbo y Jesús dice que sería levantado y atraeré a todos hacia mí mismo, dice Jesús, el mismo verbo, pero ahí habla de todos. Ok, ¿cuál es la conclusión? No podemos, esta es mi conclusión, yo la escribí, no podemos anclar una doctrina incompatible. ¿Qué significa incompatible? Que no encaja. ¿Qué pasa? ¿Alguna vez has jugado rompecabezas? ¿Alguna vez has creído que una pieza va en un lugar y como que casi sí entra, pero como que no, y como que está chueca de un lado y le haces para el otro, ¿verdad? Hay un dicho que dice, a la fuerza ni los zapatos. Cuando las cosas no encajan hay algo que no,
hay algo que no encaja en la mente, ¿no? Entonces decir de que Cristo quiere que vayamos y proclamemos el Evangelio, que tanto amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, pero saber que nadie puede arrepentirse sino solamente cuando Dios dijo tú sí, tú no, y saber que la gran mayoría del mundo va al infierno y no puede hacer nada al respecto porque Dios no los eligió, es algo que no es consistente con lo que conocemos del carácter de Dios en la Biblia y su amor. Entonces no podemos anclar una doctrina incompatible con el resto de la Biblia basado en el contexto de ser escogido. La Biblia sí dice que somos su pueblo escogido. La Biblia sí habla de la elección de Dios de tener un pueblo suyo. Y tú y yo, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos creído en Jesús, somos parte de ese pueblo elegido. Pero la elección no consiste en una elección de individuos a salvación, sino en el ser parte de estar en ese pueblo que fue salvo a través de la fe en Cristo. Entonces, no podemos implicar que no existe voluntad del ser humano, que no existe responsabilidad y que existe un determinismo total, que Dios ya determinó todo y pues somos como marionetas, ¿no?, en las manos de Dios. Dios, tú sí vienes a la fe, irresistiblemente vienes, tú no, y aunque quieras no es para ti, ¿no? El Dios revelado en la Biblia es amoroso, misericordioso, claro que es justo y juzga el pecado, pero Él quiere la salvación de las personas. En Mateo 22 hay una parábola, déjenme leer, y matamos dos pájaros de un tiro. ¿Alguna vez han escuchado que dice, muchos son los llamados, mas pocos los escogidos? ¿Sí? Otro verso que parece apoyar, ¿qué cosa? El calvinismo, ¿no? Muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Bueno, es este versículo, es la parábola del banquete de las bodas. Una de los versículos, una parábola que es una historia que tiene una enseñanza práctica para la vida, ¿no? Y entonces Jesús dice que volvió a hablarles en parábolas, en historias, y les dijo, el reino de los cielos, el reino de Dios, es como un rey que prepara un banquete de bodas para su hijo, ¿no? Y qué precioso, ¿no? Porque ¿quién es el hijo? ¿Quién es el rey? Dios el Padre. Y Dios el Padre quiere que celebremos y asistamos al banquete de su Hijo, desde el Mesías, del único que le ha revelado, de Dios hecho carne, que vino a salvarnos. Entonces dice, y Apocalipsis habla de las bodas del Cordero. ¿Se acuerdan? Que así como unas bodas que celebras y que comienzas una vida de amor junto a la persona que oraste por esa persona, así Dios dice, yo estoy a la puerta y llamo, le dice Jesús a una de las iglesias, y el que oye mi voz y entra, cenaré con él y él conmigo. Habrá intimidad, comunión, de conocer a ese Dios que nos hizo. Entonces dice, el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus siervos que llamaran a los invitados. Los siervos, ¿quiénes son hoy día? Los misioneros, los profetas, ¿no? Que vienen y llaman a la gente a venir al Señor. Dice, pero estos se negaron a asistir al banquete. ¿Había gente invitada a la boda? Cuando tú tienes una boda de alguno de tu familia, ¿invitas a todos? Generalmente invitas a gente muy cercana, ¿no? No puedes alimentar a toda la cuadra, ¿no? Entonces, dice que los invitaron, pero se negaron a asistir al banquete. ¿Sabes quiénes eran los invitados a asistir al banquete de Dios con el Mesías? ¿Quién? A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Era el Israel étnico, los descendientes de Abraham. Pero como dice Romanos 9, no todo Israel es Israel, ¿verdad? Porque ahora el que es Israel es el que está en Cristo. Porque Cristo cumplió todas las expectativas de Dios para Israel que nunca fueron cumplidas. Y si tú y yo estamos en Cristo, somos el Israel de Dios, es lo que dice Gálatas, el Israel de Dios. Bueno, pues mandó a sus siervos que llamaran a los invitados. Luego entonces les dijo, ándele, vengan, vamos a la boda, ya llegó la boda que esperábamos, están invitados. Y los judíos vieron a Jesús haciendo milagros que nadie hacía y señales y todo. Dijo, ¿será? ¿No será? ¿Será el Mesías? Pero no es este Jesús, el hijo del carpintero, pero ¿cómo será? Y bueno, y desde antes había profetas que les habían hablado, ¿verdad? Y luego los apóstoles predicando de dos en dos. Luego mandó otros siervos y les ordenó, digan a los invitados que ya he preparado mi banquete, mi comida. Ya han matado mis bueyes y mis reses cebadas y todo está listo. Qué rico, ¿no? Carne asada, ¿no? New York steak, sirloin y ribeye. Dice, y todo está listo, vengan al banquete de bodas.
Pero ellos, ¿qué hicieron? No hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio. Así no está la gente hoy día. Te invito a la iglesia. Ay, un día, es que tengo mucho trabajo, tengo que trabajar. No, es que los domingos lavo ropa, ¿no? Otro a su negocio. Los demás agarraron a los siervos y ¿qué hicieron? Ya cállate, tú y tu religión, mira la aleluyita. Y los maltrataron y algunos hasta los mataron. El rey se enfureció. Mandó su ejército a destruir a los asesinos e incendiar su ciudad. Habla del juicio final, ¿no? Que Dios va a traer sobre aquellos que conscientemente persisten en el pecado y rechazan la salvación. Dice, luego dijo a sus siervos, el banquete de bodas está preparado, pero los que invité, Israel, no merecían venir. Vayan al cruce de los caminos, inviten al banquete a todos los que encuentren. El otro día le dije a mi esposa, mi amor, te invito a un crucero. Y la llevé a la calle 320 con la 99 y nos echamos una raspada. Bueno, dije, al fin se te hizo estar en un crucero. Bueno. Entonces, vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos los que encuentren. Así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar. ¿Buenos y qué? Y malos. Y se llenó de invitados el salón de bodas. ¿Le di una lista específica de gente que era elegida? Invita a todos, buenos y malos. Ahora, había una lista de escogidos antes, que era Israel. Pero Israel, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Algunos de los judíos sí vinieron, pero la religión judaica y el pueblo entero como nación le dio la espalda al Señor. Entonces se llenó de invitados el salón de bodas. Cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de bodas típico, ¿no? Siempre a veces llegas y vas a una boda y de repente la camisa de Mickey Mouse, ¿no? Todo el mundo anda con traje y lo piensas, ¿no? Oye, qué falta de criterio, ¿no? Está en una boda y con la camisa de Mickey Mouse, pero bueno. Dice, cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda? Le dijo. Y el hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes, átenlo, aquí así eran los reyes en aquel entonces, átenlo de pies y manos y échenlo afuera a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes. Tremendo, ¿no? Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Es una historia con un significado espiritual. ¿Cuántos de ustedes pueden levantar la mano y decir, muchos son llamados, pero pocos los escogidos, apoya el calvinismo? Solo unos cuantos que Dios escogió van a ser salvos. ¿Está hablando de eso esta historia? ¿De qué está hablando? De que no todos reciben su palabra. De que no todos quieren escuchar la palabra. Aquellos a quienes fue preparada la salvación eran los judíos, pero no vinieron a la boda, la rechazaron. Entonces Dios, ¿qué hizo? Era su plan desde un principio, que vinieran todas las naciones y entre ellos varios judíos que creerían y de todas las naciones, ¿verdad? ¿Por qué fue rechazado este que estaba aquí? Fue porque le dijo, no estás en mi lista, a ti no te invité, para afuera. ¿Le dijo eso? No. ¿Por qué fue rechazado? Porque no vino vestido adecuadamente. Hay gente que quiere venir a Dios con su religioncita, con su pecado, y yo me voy los fines de semana y pum, pum, y me gusta ir a ver a las chavas, y me gusta hacer esto, hacer lo otro, pero mira, ¿verdad? Y el domingo sí quiero a Dios, ¿verdad? Entonces, Dios lo que quiere es obediencia, entrega, santidad, y que de todo corazón le busques, y que alineemos nuestra vida con Él. Esta persona fue echada afuera porque no venía vestida adecuadamente, no porque no estaba invitada. Entonces, cuando el dicho dice, muchos son los llamados o los invitados, Dios está diciendo, ¿qué está diciendo? Yo invito a todos a que vengan a las bodas, porque quiero la salvación de las personas. Dice Ezequiel 18, no se complace mi corazón en la muerte del malvado, sino quiero que viva. Si el malvado se arrepiente, Ezequiel 18, y hace lo bueno y lo correcto, vivirá, dice Jehová, ¿no? Entonces, muchos son los llamados. ¿Qué significa? Vengan, hay salvación en Cristo, hay vida nueva, hay una boda que celebrar del Hijo de Dios, ¿verdad? Pero pocos son los escogidos. ¿En qué se basa el ser escogido o no?
¿Qué? Poco se santifica. En haber venido al Señor y venir con la actitud correcta. En eso se basa. Pero la invitación está abierta Para todos. a todos. Alguien puso en Facebook, es hasta ofensivo. No alguien, varios lo han puesto. Y dice, dicen, Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Eso no lo dice la Biblia, lo dijo Mahatma Gandhi, el libertador de la India. Dice, muchos predican la palabra de Gandhi en vez de la palabra de Dios. Eso es lo frustrante con el calvinismo, porque la gente que pone ese tipo de posts son calvinistas, porque ellos quieren insistir que Dios no ama al pecador, porque Dios tiene ira. Y sí, la Biblia habla de la ira de Dios justa, el justo enojo de Dios contra el pecado y contra los pecadores que se deleitan en la maldad. El libro de Proverbios dice que el Señor aborrece la lengua mentirosa, el testigo falso que habla mentira, la persona orgullosa. El Señor aborrece a las personas que derraman sangre, dice la Biblia. Pero no es lo mismo una persona que derrama sangre y quiere amolar a la persona y quiere secuestrar a alguien y cortarle un dedo, que los hay en México, Honduras y Salvador, y las maras y las pandillas y la gente que anda en malos caminos. No es lo mismo eso que una persona, como dice Jonás capítulo 4, que no sabe la diferencia entre su mano derecha y su mano izquierda, y que necesita también la gracia y la misericordia de Dios. Y le dijo Dios a Jonás, te molestaste de que te hice crecer la plantita y se murió, pero no quieres mostrar tu amor por ir a predicarle a Nínive, que no sabe distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Entonces, ¿dice la Biblia que Dios ama al pecador y aborrece el pecado o no? No hay ningún versículo. Pero Romanos 5:8 sí dice algo. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué éramos nosotros? ¿Y qué hizo Dios con nosotros? Murió por nosotros, mostrando ¿qué? Que nos amaba. Entonces, ¿dice la Biblia que Dios ama a las personas pecadoras o no? ¿No dice Dios a Israel, todo el tiempo extendí mis manos contra ti, hacia ti y te amé, pero fuiste un pueblo rebelde y contradictor? Entonces, ¿sería bíblico decir que Dios ama a los pecadores? Claro que sí. ¿Es bíblico decir que Dios aborrece el pecado? Claro que sí. Entonces no estás predicando la palabra de Mahatma Gandhi si en alguna ocasión dices Dios, pero ese es el problema y esa es la razón de esta conferencia, el no ser tan críticos injustificadamente solo porque alguien no encaja su teología con tu manera cuadrada de pensar que Dios funciona de cierta forma. ¿Ok? El concepto de ser un pueblo escogido por Dios es un concepto, estoy terminando, basado en la historia de salvación de Dios con Israel. Implica ser su pueblo especial, su pueblo, el pueblo que pertenece a Dios y está bajo su cuidado y dirección, que desde antes de la creación del mundo el Señor tenía que fuéramos salvos en Cristo, los que habríamos de ser salvos. Ahora, ¿sabe Dios quién va a ser salvo? Absolutamente, porque Dios lo sabe todo. Pero eso es diferente a decir que Dios dice tú sí, tú no. Aquellos que responden a través de la fe a Dios y se someten a su dirección pasan a ser parte de ese pueblo escogido. Es escogido aquel que responde, obedece y sigue a Cristo. Y por eso la Biblia dice, por causa de los escogidos serán acortados aquellos días. Por causa de su pueblo escogido. No por causa de Juan sí, María no, Lupe sí, Marta no. ¿Sí? Jesús es el Mesías enviado por el Padre. Juan 6:44 es un asunto ¿qué? Cristológico, no soteriológico. Y yo, si soy levantado de la tierra, el mismo verbo atraeré a todos a mí mismo.